que es el cuerpo de Cristo tenía necesidad, no lo dejes morir. Apóyense, sean empáticos y si tú tienes la necesidad, comparte. Quien debe de enseñar a la iglesia a ser generosa Empática. es el pastor. ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esto que es Evangelio Simple. Estamos contentos por un episodio más que estamos aquí para ustedes. Y bueno, como les mencionaba, cada día que grabamos, cada día que hacemos algo es para ustedes y lo hacemos con mucho gusto, con mucho empeño. Y bueno, principalmente también porque es la palabra de Dios que es lo que nos apasiona. Les pedimos ahí que nos ayuden compartiendo, dándole me gusta. También comentando que estamos aquí interactuando con cada uno de ustedes y les recordamos también que ya estamos en YouTube, así que nos pueden encontrar como Evangelio Simple. Entonces es muy fácil, estamos también compartiendo a través de la página de Facebook lo de YouTube y eso nos enlaza directamente a lo que es nuestro canal. Entonces queremos crecer de una forma orgánica y esperamos contar con cada uno de ustedes ahí apoyándonos para poder llegar a más personas. Vamos a dar la bienvenida en el estudio. Damos la bienvenida a este lado a Dama. ¿Cómo estás, Dama? Buenas noches. Bien contenta, gracias a Dios que estamos por aquí y pues es una oportunidad de aprender nosotros y compartir esa enseñanza a la gente que nos acompaña, ¿verdad? Así es, sí, siempre nos llevamos en cada plática, en cada conversación o en cada blog, siempre nos llevamos un aprendizaje también. Siempre estamos constantemente aprendiendo. Liz, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo, a los que nos están escuchando. Un gusto estar con ustedes como siempre. Y sobre todo compartir la palabra de Dios, ¿no? Nuestro alcance, cuando decimos nos apoyen, cuando pedimos ese like o esa compartida, es más que nada para compartir la palabra de Dios. Nosotros, yo creo que, pues sí soy bonita, ¿verdad? Pero tampoco para tanto. Nada se crea. Realmente nuestro anhelo es que más conozcan la palabra de Dios y sean edificados como lo somos nosotros mismos, ¿no? Excelente, Liz, bienvenida. Y Eli, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches a todos los que nos ven, nos escuchan, nos oyen, Nos sienten. Bien, Talía. Es una bendición. La verdad que compartir el mensaje bíblico es una bendición. El tener esos tiempos de refrigerios. Me gusta mucho cuando dice el apóstol Pedro, dice, y entonces vendrán tiempos de refrigerio para vosotros. Entonces, esos tiempos de refrigerio es eso, o sea, el contemplar la Escritura y ver lo que la Escritura dice nos alimenta el alma y nos da ese espacio de poder respirar profundo, de poder tener una mayor comprensión de quién es Dios, ¿no? Y eso, conocer a Dios, creo que es de las mayores satisfacciones que el humano puede sentir. Excelente, bienvenido. Y bueno, ya estamos a punto, estamos en la primera carta a los Corintios. Ya y bueno, acabamos. ya hoy terminamos la primera carta y para eso vamos a seguir con este estudio y dejo lugar a Liz. Adelante, Bueno. Liz. Entonces, ya como dijo aquí mi compañero, mi esposo. Compañera de vida. Así es. Ya estamos en el último capítulo de la carta de Primera de Corintios, el capítulo 16. Y ya vimos que esta iglesia de Corintios, ¿qué es lo que hemos visto? Una iglesia que yo creo que más que ser un ejemplo de lo que podemos ser como cristianos, es un ejemplo de lo que no debemos de hacer, ¿no? Es una de las cartas que yo he visto que más corrige el apóstol Pablo a la iglesia, que más duro les habla, que más, ¿cómo les diré? Más se pone énfasis en todos los errores y doctrinales que tenían para realmente dirigir a esta iglesia a lo que es realmente la adoración verdadera, de una adoración auténtica a Dios, ¿no? Entonces ahorita ya vamos a ver lo que es el último capítulo, los últimos consejos pastorales y comenzamos con el primer versículo del capítulo 16. Capítulo 16, ya es el último. Ya. Dice, oigan, déjenme ver si tengo la versión correcta. En cuanto a la ofrenda para los santos,
haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, ¿qué era lo que nos estaba diciendo esta ofrenda para los santos? Que ya hicimos nuestras preguntas y todos opinamos diferentes, pero realmente, ¿qué es la ofrenda para los santos? Ese verso tiene una historicidad basada en el libro de Hechos. Dice el libro de Hechos, Lucas escribe que cuando la iglesia inicia, y vamos a visualizar el libro de los Hechos en el capítulo 1. Jesús está en el ascenso, está reunido con 500 aproximadamente. Esos 500 contemplan a Jesús, dice. De esos 500 se van como 120 al aposento alto a esperar la llegada del Mesías, del Espíritu Santo. Y el como 120 es muy interesante porque el aposento alto es de 4x4. O sea, no entran 120, sino era que había un grupo. Usa una figura literaria Lucas para decir que había un grupo fuerte ahí, los 12 y otras personas más. Entonces llega el Espíritu Santo y se da el primer sermón del apóstol Pedro, y en ese sermón se convierten 3,000. Hay un segundo sermón, y en ese segundo sermón de Pedro se convierten 5,000. Entonces la iglesia son 8,000. Históricamente no podemos nosotros saber, porque no hay libros o argumentos o historiadores que hayan hablado de eso, si los 8,000 permanecieron constantes, si hubo una baja, si creció más, no. Si cambió de iglesia o no. Creo que de Jacobo, que era el pastor de los hermanos de Jerusalén, creo que fue el primer pastor exitoso. Si un miembro se enojaba, ¿a dónde se iba? No, cero bajas, cero migración. No había iglesia, no había otra donde ir. Entonces, encontramos que en esa historicidad que nos narra Lucas, dice que tenían todas las cosas en común, que oraban en sus casas, que impartían el pan en sus casas. Entonces, es muy interesante este relato, porque yo veo esos detalles que son muy importantes. Los detalles importantes, ¿cuál es? Es que la iglesia primitiva comenzó la orden del culto como lo hacían los judaizantes. Era igual, nada más que acá entendiendo quién era Cristo. Entonces, uno de los hermanos se levantaba, leía uno de las cartas de los discípulos o de las cartas evangélicas que habían, oraban un momento, daban gracias a Jesucristo por la salvación, y cuando dice que impartían el pan, no está hablando de la botaniza, no del refrigerio, sino es impartir el pan, era la Santa Cena. Entonces, la iglesia primitiva tomaba la Santa Cena cada vez que se reunía, o sea, en pocas palabras, diariamente. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que, como era muy cercana a la muerte de Cristo, a la iglesia primitiva, era un hábito normal estar constantemente tomando la Santa Cena, unirse, leer los evangelios y tener un tiempo devocional. Pero Lucas dice en uno de sus relatos, de Lucas maravillado del impacto del evangelio en la transformación de las personas, que llegó al punto que las personas no amaban las cosas materiales, sino que las tomaron como algo sin sentido, pasajero. Sí, algo, porque Cristo lo llenó todo, ¿no? Entonces, el punto es que nosotros vemos aquí un estilo de gobierno que es el socialismo, donde todos deberían ser iguales. Entonces, lo que hacen es que los que tenían más posibilidades comienzan a vender sus cosas para compartirla con los pobres. Entonces, ricos y pobres tenían la misma calidad económica. Pero ¿qué pasa con el dinero?
que el dinero no es eterno. Si no Entonces, lo que pasó fue que se acabó. si no se administra, si no se reinvierte, pues sí se acaba. Se acabó, ¿no? Entonces, de ser una iglesia, vamos a llamarle poderosa en ese sentido, vino a ser la iglesia pobre. Y cuando hablo de pobre, pobre. Por eso había un filósofo que decía que la religión era el opio de la iglesia. Porque la iglesia, haz de cuenta que en lugar de ser una iglesia que creciera, una iglesia que que cayó en quiebra y ahora todos estaban pobres. Entonces, gracias al Espíritu Santo que elige a Saulo y a Bernabé, ahí mismo en Hechos dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he preparado, y ellos comienzan las misiones. Entonces, en lugar que la iglesia madre, que era la iglesia de los judíos, sostuviera Jerusalén. a Jerusalén, sostuviera las misiones, el apóstol Pablo lo que hizo es que las misiones sostuvieran a la iglesia madre. Entonces, esos santos son los judíos que cayeron en pobreza extrema. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo es que hace un recorrido por todas las iglesias, tanto, y hablamos que la iglesia de Galacia sí, no eran ricos, pero estaban estables. Los de Corintios eran ricos, los de Filipenses eran pobres, había esa mixtura ahí. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo es juntar ofrenda con ellos para poder sostener a los hermanos, o sea, ayudar a los hermanos de Jerusalén. Era como o sea, eran matar varios pájaros de un tiro, porque aparte de que predicaba, concientizaba a la iglesia de las necesidades que tenía, como dices, la iglesia madre, o sea, los santos acá de Jerusalén, los judíos, que falta ese tipo de concientización en nosotros también en las iglesias, ya sea de alguna asociación o independiente, falta esa concientización. Yo me pongo a pensar, ahorita, aquello fue por una mala administración, yo creo que ahorita también hay malas administraciones, ¿verdad? Pero ahorita con todo esto que ha pasado, ¿cuántas iglesias se quedaron sin miembros o ya no regresaron los miembros? Y los pastores que realmente viven de los diezmos, ¿cómo estarán pasándola si no hay? Mira, ya va a llorar. Señor, habla que tus siervos. Amén. Para hacer donativo, aquí abajo van a ver La cuenta el número de para- cuenta. el número de página. Nuestro colaborador se lo va a poner ahí. Cuenta interbancaria. Pero más allá, dama, porque lo que dices tú es muy interesante, pero yo quisiera que empezáramos desde la perspectiva número 1. No porque des, Dios está obligado a darte más. Ajá, claro, no. O sea, la teología de la prosperidad con esta historia queda sin argumento, porque encontramos Una iglesia primitiva que lo entregó todo. sí, Y que y que si la teología de la prosperidad fuera real, No ellos se tendrían hubieran por qué. vuelto multimillonarios, porque la Biblia dice que daban todo y lo ponían a los pies de los discípulos. no tendrían que andar mendigando. Porque al Y final de no cuentas había era- corrupción de que alguien se robó. Sí hubo ciertos detalles que no tienen que ver con este punto, por eso no lo voy a mencionar. Pero la cuestión aquí es que la sabiduría a la hora de ofrendar. Sí. Una. Dos, como pastor, ¿cómo le enseño a mi iglesia a ofrendar? Porque hablemos de eso. O sea, sí es bueno que la iglesia sea altruista, así, sea generosa, pero no llegar al nivel de desproteger a tu familia. Porque el punto aquí es que eres papá, eres mamá, tienes hijos, tienes esposa. O sea, tienes que sostener, no podemos nosotros caer en el sentimentalismo y perder el razonamiento, Sí. que la razón es que el primer ministerio de cualquier persona es la familia. Oye, me acuerdo que yo cuando recién estaba soltera, ya me iba a casar, tenía un carrito blanco, un Altima,
Ahorita me estaba acordando de eso, de la sabiduría para ofrendar. Sí, claro. Y me acuerdo que me casé y yo llegué nueva, ¿verdad? Y nueva de que era nueva miembro en esa iglesia. Ahí mi esposo ya estaba congregándose. ¡Santo! Entonces, hoy había la intención de comprar un local grande y o sea, ya sabes, ¿verdad? De que no, que vamos La a euforia, juntar la euforia que se ofrendas vive. y que vamos a hacer una siembra grande y que no sé qué. Y de verdad se los digo, o sea, con todo mi corazón. Con mi corazón, o sea, sinceramente, yo le dije a mi esposo, y él está aquí, ¿verdad? Grabando, le dije, testigo. Alberto, yo quiero dar el carro. ¡Wow! Pero no porque pensara de que Dios me iba a dar más o cuestiones así, sino porque yo dije, yo creo que lo podemos hacer. Pues él se dedica, ¿verdad? Comercial para los que ocupen una camioneta buena, bonita y barata. Cambia. ¿Qué dijo? Mejor dámelo a mí. O sea, tenemos la manera de que de transporte, si lo vendo no nos afectaría tanto. Yo pensando, yo profesionista, mi esposo pues con su trabajo, si la hacemos, ¿verdad? Es más, hasta a lo mejor podemos sacar otro carro, no sé. Oye, gracias a Dios me dio un esposo sabio y me dijo, Bendito no, sea dama, Dios. no se trata de eso. Me dice, no se trata de eso. Ahora, en ese tiempo era mucha gente, muchos miembros, dice, si todos nos ponemos de acuerdo, se pueden hacer muchas cosas, pero todos a la par. Y entonces, yo lo obedecí, le dije, no, pues sí está bien. Y gracias a eso, fíjate, llegó a un tiempo adelante, no sé, un año y medio, me dice, oye, ¿cómo ves? Como al año, vender ese carro, lo vendemos para meterle dinero, ocupo yo meter ese dinero. Y gracias a eso, ya después con el tiempo, él me platicó que con eso pues se multiplicó, gracias a Dios, y pagó varias cosas que, por ejemplo, que los partos, el parto de la niña, las clínicas, todo eso. Pero, digo, si yo no le hubiera hecho caso, pues a lo mejor hubiéramos estado en otra situación. Descuidado a la familia, vaya. Sí, a lo que está diciendo ahorita Te el dejas pastor. guiar por la euforia, el porque al IEC. final de cuentas es como dice Eli, es una euforia, es un sentimiento que te llega a anular el razonamiento, ¿no? Así es, en lugar de razonar. Pero también Pablo nos lleva a mediarnos, a que no el razonamiento o sea, al final de cuentas que sea la palabra de Dios quien nos transforme, y si la palabra de Dios nos guía, realmente te va a esas pautas de qué tanto dar, cuándo no, cuándo sí, o sea, porque A realmente mediar, no es a más mesurar. Oye, sabiduría que proviene de Dios. Hubo quien, si dio, por ejemplo, supe de una persona que dio un terreno grande que lo donó, entonces, porque ya tenían un lugar y dijeron, no, vamos a empezar con una ofrenda de pacto y hubo quien, ¿verdad? Esa persona donó. Oye, y como quiera, ya no están en ese lugar, no se pudo comprar ese lugar y la persona sí se despojó de ese terreno. Sí. A lo mejor la gente que nos escucha va a estar diciendo, bueno, ¿y a dama qué? O sea, ¿qué le importa? ¿A ustedes qué les importa? Sí, Amén. pero así hay mucha gente que vive de eso, o sea, de esas oportunidades de gente que no usa tanto Se el aprovecha. razonamiento, se deja llevar, se aprovechan de esto y te das cuenta que ni compraron, ni hicieron y no se cumple, como dices tú, lo que hablan de la prosperidad, no. Es que el estado emocional al que puede entrar una persona después de un desahogo sentimental, es decir, yo traigo muchos problemas, mucha carga y en una catarsis aviento todo ese, te sientes tan bien contigo y con tu alrededor que es un momento donde estás tan vulnerable a poder desprenderte de lo que sea. Entonces, el apóstol Pablo nos, en este sentido de los hermanos de Jerusalén, encontramos de que no había una mala intención, Así es. porque realmente no fue una que se lo robaran. O sea, no que, lucró, él no estaba lucrando realmente con la necesidad de sus hermanos. se ayudó a las viudas, se ayudó a los huérfanos, se ayudó, y vamos a encontrar en la segunda carta a los Corintios que el apóstol Pablo comienza a poner formas de cómo ser altruista, de cómo ayudar, y vamos a encontrar más adelante, no me quiero adelantar a eso. Entonces, pero en este sentido no hubo pero el apóstol Pablo o la Biblia nos ilumina en el sentido de eso, que o sea que estamos expuestos a caer en una quiebra económica familiar. Ujú.
y que tenemos que tener la capacidad en el sentido de saber administrar nuestro recurso económico. Así No es. des más de lo que no puedes. Así es. No desestabilices tu familia por quedar bien con alguien más. Pero también es enseñanza, Eli, de ayudar. O sea, no Sí, dejes de ayudar, el- o sea, El versículo 2 nos va a dar a lo Sí. mejor un poco más claridad y dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo, según mira, haya está. prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, Pablo le está dando la manera de administrarse, sí, la manera de administrarse. Es decir, cada semana de lo que tú percibas y conforme a lo que tú... ¿qué es lo que Comisa, y dice? dice el 10%. No, no es cierto. Según hayas prosperado, guarda una parte. ¿Para qué? Para llevarlas a eso. Si tú lo buscas en la otra versión que tienes ahí, tú vas a encontrar cómo o sea, es que Casiodoro de Valera usa recursos poéticos para poder, No ser tan duro. para poder decir un tema sin que se oiga medio extremo. Pero en las otras versiones, nosotros vamos a encontrar que lo que el apóstol Pablo le está diciendo es que no vayan más allá de sus posibilidades. Conforme hayas prosperado, dice Reina Valera. ¿Sí tienes la otra versión? No me deja, no sé por qué. Oye, Eli, pero te está diciendo, guarda de poquito, compadre. O Pero sea, ¿cuál no, era el no. detalle? ¿Cuál era el detalle? Que cuando llegaba Pablo recogía una vez o que era quien lo... Cuando ¿Quién pasaba. recaudaba es que, o qué? Sí, lo que pasa es que esto era nuevo, o sea, estamos hablando que no era algo que ya había pasado, era muy nuevo. Entonces, como era muy nuevo, el apóstol Pablo dentro del el inicio de la iglesia primitiva hubieron cosas que tuvieron que aprender, tuvieron que hacer, tuvieron que mejorar en ese sentido. Entonces, el apóstol Pablo, la pauta es según tú hayas prosperado. Entonces, no es da lo que no tengas. Sí. Aquí, ¿te leo otra versión? Sí, La de por Dios favor, habla. si eres tan amable. Dice, los domingos cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado y guardarlo para que cuando yo llegue no se tenga que hacer colectas. Entonces, no es más allá, ese Según como haya ganado. Sí, y es muy difícil ese tema. Es muy difícil ese tema porque hablamos de necesidad, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros como iglesia, pagamos renta. Entonces, por el temor de no cumplir con cada mes, llegar a la meta de pagar la renta, podemos caer en el error de comenzar a manipular emocionalmente a las personas para que nos den más allá de lo que pueden. Entonces, imagínate, llegar a la quincena sin un peso, 3 días faltándote la quincena sin un peso, es difícil para una familia. Entonces, yo he oído, sin la intención de la crítica, aunque sí lo es, he oído iglesias que hacen la ofrenda de las primicias, que tu primer quincena de enero la tienes que ofrendar toda a la iglesia. Y yo mi pregunta es esa, ¿cómo le hace la familia para sostenerse durante 15 días? Entonces dice, no, Dios nos ayudó. No. La realidad la realidad es que batallaste, tuviste que pedir dinero prestado, tuviste que entrar en una disyuntiva. Entonces el apóstol Pablo en este capítulo nos dice, espérenme, no es así. Lo que ustedes tienen que hacer es hacer un estimado de cuánto tú te gastas para sobrevivir en tus 15 días. Y basado en eso, apartando lo que, haciendo la sana administración, tú dices, ¿sabes qué? Me sobran, vamos a hablar en pesos, en nuestra moneda mexicana, me sobran 300 pesos que puedo disponer para ayudar. Gota a gota, el vaso se llena. Así es. Entonces, lo que decía tu esposo, si todos nos unimos en una sinergia y todos cooperamos, podemos sacar adelante, porque al final de todo es el lugar donde llegamos y nos refugiamos y podemos tener ese tiempo de intimidad con Dios. Entonces, no podemos nosotros como pastores llegar al punto de engañar a la gente con falacias. Yo me acuerdo de niño, no sé si habrán,
que había, y dama que venimos de cuna cristiana, había un canto de niño que era que si tú das $1, el Señor te da 2. Sí, No, si le haces matemáticas, está con ganas, das $1 y devuélveme los 2. Tin, tin. El problema es, ¿y si no? Sí. Porque si nosotros rompemos la soberanía de Dios, porque en la soberanía de Dios, Dios hace lo que quiere a la hora que quiere y como Él quiere. Entonces, nosotros nunca vamos a sobornar a Dios. Y ahora, si nosotros, perdón que yo te interrumpa, Abraham. Adelante. En el tema de, por ejemplo, de David, David dio la mitad de sus tesoros, no dio todos sus tesoros para el templo. Sí. Dio la mitad de su tesoro porque la otra mitad son la herencia de sus hijos. Así es. Entonces dijo, de la mitad de mi tesoro lo doy para el templo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nunca hay un pasaje bíblico que hable de darlo todo. Ahora, hay un pasaje, por eso es muy interesante ver la historia desde su contexto. Hay un pasaje que agarran mucho para este tipo de manipulaciones. El de la viuda, oye. Cuando llegó Abraham con Melquisedec y dice que le dio la mitad a su sobrino, y todo lo demás se lo entregó a Melquisedec, se lo dio todo. ¿Pero quién? Un multimillonario. Él no necesitaba ese dinero, él ya era rico, no necesitaba más. Entonces, si tú eres multimillonario y puedes dar 10 millones de pesos a la iglesia y no te va a causar ningún problema, hazlo. Es Aquí que estamos en cadereita, dice. Aquí sí, estamos. pero es que también partimos de esa mala premisa de la teología de la prosperidad, de que dice que si tú eres hijo de Dios tienes que ser rico. Entonces, si eres pobre, pues realmente Dios no tiene hijos pobres, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, un rey... Vamos a ver nuestra realidad. Muchas veces Sí. es lo que te lleva, ¿no?, a negar tu realidad. Esa es la lógica que utilizan. Socioeconómica. Mal fundada. Y también, por ejemplo, Pablo, cuando toca el tema de las ofrendas para los santos, jamás chantajea o les promete algo que no se va a cumplir. Es decir, si usted le dan la ofrenda a los santos, yo les prometo que digan la Biblia, busquen. No, jamás dice, seguro que Dios les va a dar el doble, les va a bendecir porque son los santos del Señor y bla, 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 bla. O sea, Pablo jamás hace una apología del dar y que Dios va a bendecir. Pablo solamente dice de lo que tienen en base a lo que Dios te ha prosperado, a lo que Dios tiene, aporta o comparte una cantidad, o sea, o comparte simplemente con la intención de ayudar, de mejorar, pero no con otra cosa de que si tú das algo, Dios te lo va a multiplicar. Ahora y eso bien, es lo que nos lleva, o sea, a dar genuinamente sin esperar nada a cambio. Y es algo muy difícil para el ser humano. Fíjate que hace rato hablaba, o no sé qué días anteriores hablaba en cuanto a la paternidad, que muchas veces como papás no queremos ser, o damos algo esperando algo al final de los hijos, ¿no? Sí. Entonces, dar genuinamente es algo casi imposible para el hombre. O sea, Cuanto dices, más- hasta como padres, Sí. das todo lo que Esperando quieres algo. recibir. Pero ¿saben qué? Pablo no nos dice nada de eso. Pablo nos dice, den generosamente conforme a su corazón. Punto. Y nadie le está prometiendo nada. Es Da, más, da un tip nada. cómo se podrían administrar para juntar las ofrendas. ¿verdad? eso es administración sana. La administración sana dentro de la iglesia es esa. Depende de lo que Dios te ha prosperado. Ahora, ¿cómo no se administra la iglesia hoy o cómo debería organizarse la iglesia? Bueno, dentro del parámetro bíblico existen 3 tipos de donaciones. La primera, que es la limosna, que se le entrega a la gente pobre. Entonces, ahora, la Biblia dice en Proverbios que el que le presta al pobre, a Jehová le presta. Entonces, la Biblia no nos lleva al egoísmo, sino nos lleva a la sabiduría. 2, el diezmo, que es con lo que sostenemos la figura pastoral. Y 3, que son las ofrendas con lo que sostenemos la infraestructura de la iglesia. Ahora bien, yo siempre he creído que el corazón debe de estar conectado al cerebro. No podemos nosotros caer en el extremo, había una persona, por ejemplo, que daba el 40% de su salario para que Dios le diera más. Eso se llama egoísmo. Eso se llama Insatisfacción, avaricia. Avaricia. Entonces, Dios no juega con eso. O sea, Dios no juega con el dinero. Dios es un Dios que te prospera. Ahora bien,
yo estoy convencido de esto. Y es algo que es muy mío, no es algo que yo... vaya, dentro de la teología bíblica yo lo he encontrado, lo he visualizado y lo he visto. Personas que han sido prosperadas económicamente, pero con un fin divino, como por ejemplo el que dice, el que reparte, reparta con liberalidad. Hay personas que Dios ha bendecido para sostener, por ejemplo, las misiones, pero hablando de misioneros reales, ¿no? Reales. Que van y fundan iglesias en lugares difíciles. Bueno, hay personas que sostienen el financiamiento de Biblias a cierto lugar donde no la hay. Entonces, yo creo que sí hay personas a las que Dios ha ido prosperando económicamente con un fin dentro de su proyecto de salvífico. Eso es real. Pero caer en la idea de que porque yo doy más, Dios me va a dar más, no es así. Eso tiene que ver con un don, con un ministerio dentro de la iglesia. Ahora, creo que no podemos ser tan ingenuos y no darnos cuenta cuando algo no es de Dios. Pero, o sea, ahora, el punto aquí es que la ignorancia es lo que hace que cualquier persona pueda jugar con tu dinero y con tu bolsillo. Pero es lo asombroso de la palabra de Dios que nos ayuda a mesurarnos, nos ayuda a medirnos, nos ayuda a quitar esos extremos. Realmente es por lo fascinante de la palabra de Dios es eso. Pero como dice, si la leyéramos, Otra cosa sería. otra cosa sería. No nos fascinaríamos por cualquier cosa. Versículo 3 y 4 dice, cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, hablando de cómo iba a llegar La seguridad, ofrenda. o sea, la seguridad que no iba a ser mal usada esta ofrenda, Así sino es. que iba a ser usada para lo que el apóstol Pablo había dicho. O sea, creo yo que si nosotros tenemos posibilidades económicas y podemos ayudar a alguien pobre, hágalo. Yo creo, fíjate, yo tengo una idea que hasta el día de hoy no se me ha dado. Espero en Dios que algún día pueda llegarlo a cumplir. Es que para mí la iglesia no debe de comprometer a las personas que reciben ayuda. O sea, ves, como los que van a los hospitales, ¿no? Primero, óyeme predicar, primero aquí canta y aplaude. Ora conmigo. Sí. Y el que no aplauda no le doy torta. Sí, suena. Se me viene un ejemplo no malo, pero sí mala la comparación. Como los perritos que los entrenas de que Sí. hasta que no se eche y te eche una maromita y te le dé la patita, Ese premio. le da la croqueta. ¿Verdad? Entonces, eso a mí se me hace Es de mal gusto. que no es sano. Ir a los ranchos y llevarle ropa usada, pero primero tienen que estar aquí en el solazo, porque en el campo de básquetbol, oyendo, me acuerdo, no voy a decir quién, de una experiencia, mi compa hasta sombrero se puso para que la gente fuera empática. Yo digo, o sea, si vas a hacer labor social, Hazla sin esperar nada a cambio. sí, Pero es que se les enseñan desde el hazlo- instituto a hazlo la bien. raza. No quemes. Se les enseñan desde No. ese es el tipo de evangelización que les enseñan. En el mío no. Fíjate que yo tuve esa problemática donde fui pastor en la Alianza. Yo nunca he tenido que caerme muerto. Entonces comenzaban a congregarse personas en la iglesia, pero de repente llegaba otra y se instalaba ahí en la colonia y les daba desayuno, les daba comida y les daba una despensa. ¿Cómo compite ante eso? O sea, No. habían hermanos hermano, es que la verdad que aquí Dios nos ha bendecido, la palabra de Dios Pero- es muy poderosa, pero es que allá nos están ayudando y usted sabe que batallamos. No, si hermano, con confianza vaya para allá. Entonces llegó el punto que hubo una iglesia que pagaba por ir al culto. No son adventistas. No, eso eran neopentecostales. Ah. Y hasta los quiero quemar.
neta. No digas. ¿A poco sí pagaban por ir? Sí, Para que fueran le daban 500 por cada culto asistido. Ay, tanto ¿Dónde dinero está para ir o tenían. qué? Entonces, Vamos a Y nosotros aquí en el congregarnos. remanente Sí, Chihuahua. hombre, gastaste Y- gasolina. no. O sea, imagínate, hermano, como pastor yo llegué a la iglesia sin nada. Oye, Devastado. te ibas para allá por tu ofrenda y la Falta de confianza te hubiera sido también ahí. Fíjate, llegar y comenzar a construir y ya ves un grupito que ahí se va dando y la primera iglesia llevándosela con despensa. Vuelve a construir, otra que llega con un comedor y otra y llega esta que fue la que me hizo garras, me dejó sin miembros, o sea, sincero. Y lamenté porque gradué del instituto y dije, a empezar de cero otra vez y volver de cero. Entonces, yo no creo que eso sea lo que la Biblia nos lleva o nos orienta. O sea, si tú vas a hacer una labor de un dispensario, si tú quieres poner un desayunador, si tú quieres poner una, Simplemente a veces compartir la comida con alguien más sí, que tú ves que está batallando. no lleven, no los obliguen. En algún momento, alguno de ellos tal vez, que Dios lo llame a la salvación, te va a acercar a ti, pero ¿por qué lo hace? ¿Y por qué? Sí. Y ahí es tu momento para tú compartirle de Dios. Y Exactamente. esa persona va a querer. Pero también era como veíamos en la clase creo que el miércoles, que nos decías que el verdadero evangelismo es la vida que llevas diariamente. Claro. O sea, la gente te ve y dice, oye, mira ese matrimonio, mira a sus hijos cómo son bien sanos, mira, creemos eso. Y es un evangelismo, ¿verdad? Que estás construyendo diariamente, que Dios está haciendo diariamente a través de ti. Y cuando estás repartiendo la comida o lo que estés dando, o sea, el folletito no lo va a hacer. No te va a La hacer. oración que tú lo obligues a hacer no lo va a hacer. O sea, eso va más allá de todo. Y es que en esos tiempos no nada más puedes ofrendar dinero, o sea, realmente ofrendar tu tiempo, ofrendar atención, ofrendar comida, o sea, compartirla, más que ofrendar comida es compartir la mesa con alguien más. Pero, Todo ese tipo de eventos que tú dices, bueno, a lo mejor él no tiene una familia estable, o a lo mejor me estoy desviando un poco, pero el compartir va más allá de solamente dar o lo que es pero la es que la estamos moneda acotando el monetaria. evangelio solamente a los pobres. Eso a mí siempre me ha molestado. Exactamente. Por eso digo, en el aspecto, más allá por de eso dinero, viene- es compartir solamente tu vida misma con alguien más sin esperar nada a cambio y que un día van a llegar, como tú dices, alguien me pregunta, ¿y por qué eres tan amable? ¿O por qué haces esto conmigo? ¿O por qué me estás dando tiempo? ¿Por qué? O por qué simplemente, o por qué, o sea, siempre decimos, hay que ser generosos y bondadosos. Sí, pero eso va dirigido hacia el pobre. Pero ¿por qué hacia el pobre? O sea, eso es algo de dinero, pero también hay, como dice Liz, hay gente que ocupa, hay quienes no los vas a convencer no los vas a convencer con una despensa, no los vas a convencer con una ofrenda, o Alguien sea, ocupa un consejo. ocupa ser tiempo, un escuchado. consejo, o sea, eso es bondad también, eso es generosidad. Claro, o sea, obviamente que aquí los sesgamos al lado de los pobres porque es lo Es que el dice tema, el texto. Tenía necesidad, Es El el tema, texto va sí, dirigido a es el eso. tema de Pero si la Biblia. nosotros hacemos un análisis más amplio, claro, o sea, el hecho de que tengas una vecina que trabaja y le puedas cuidar 3 horas a su hijo, eso es un donativo, es un acto de generosidad, Así es. sin que tú le digas, oye, te lo voy a cuidar, pero cuando vengas te voy a leer Pero- 25,000 pasajes de la Biblia. No, pero creo que estamos dividiendo o viéndolo de otra perspectiva porque estamos viendo o entramos en un paréntesis acerca de cómo atraer a la gente que no es cristiana hacia Dios comprándolas. Y creo que no es el tema de este pasaje, sino es la escasez o la necesidad que había entre el cuerpo de Cristo. Claro. Aquí no está, aquí es... No ser es una sencillo. labor evangelística. Exactamente, y aquí no es una labor evangelística, aquí es el cuerpo de Cristo tenía necesidad, no lo dejes morir, apóyense, sean empáticos y si tú tienes la necesidad, comparte. Pero nosotros nos Sabiamente. pero nosotros nos fuimos al lado de ya nos desviamos, sí, pues dije, a lo hay, mejor me estoy desviando. sí, hay mucha Sí, tienes gente razón. afuera que tiene necesidad. Como tiene necesidad, ese va a ser el gancho para traerlo a los pies de Cristo. No, Hombre, es que no te no. ocupa Dios, la verdad. Pero ese fue mi argumento inicial, Abraham, que no es
una manera, o sea, las donaciones no es un tema evangelístico. No, eso es la iglesia altruista, la iglesia generosa, puede brindar ayuda a quien lo necesite. Y lo puede, hace no para esperar algo a cambio, sino simplemente porque Dios ha puesto su amor para nosotros. Vidas y nos lleva a hacer eso. Ahora, pero si retomamos ahora, regresamos a la iglesia de Jerusalén. Si nos regresamos de donde nos llevó Liz y regresamos al punto, pero qué triste es que dentro de la iglesia no es, fíjate, y eso voy a hablar de una experiencia de una familia, es un caso verídico, es caso de la vida real. A ver. Una familia tenía una hermana, tenía su hijo y juntos iban a la iglesia. La hermana en esa época tenía un mal momento, de esos momentos en el que no tienen ni en qué caíste muerto. Entonces, la hermana se iba caminando hasta el templo de donde ella vivía. Ella vivía en una colonia donde habían otras iglesias, pero ella le era muy leal a la iglesia donde estaba. Entonces, aunque no tenían para el camión, ella se iba caminando y eran como, ¿qué te diré? Como una hora de camino. Y ahí iba con su hijo, llegaban a una plaza, se sentaban y llega yo a quemar, sacaba un bote de Coca-Cola y que llenaba con otra bebida. Con pozol. Con otra bebida, la tomaban, se iban la mitad, solo la mitad, el hijo era medio tragón, pero le decían solo la mitad. Se iban al templo. El hijo era un niño. O sea, él no carburaba. No. Medio mongol también. Entonces no. Indiscreto como todo niño. Entonces llegaban al templo y a la hora de la salida del culto siempre venden el talento a la actividad. Entonces el niño le decía a la mamá, quiero del talento. Y la mamá decía, no, mijo, acuérdate que tenemos el guardadito, vamos a la plaza a echarnos el último guardadito. La mamá no tenía para comprarle. Entonces, digo, ¿cuántas historias así hay dentro de la iglesia? De personas que no tienen para el camión y hay un hermano que vive por esa zona y no le ofrece el ray. Pero ¿qué será, entonces, Eli? Falta de concientizar, o sea, empatía, por parte del líder. Claro, o sea, del líder de los pastores. ¿Quién está promoviendo la ofrenda? Es Pablo. Entonces, quien debe de enseñar a la iglesia a ser generosa es el pastor. No, pues si no se da adentro, imagínate fuera. O sea, por eso que digo, o sea, y eso que decía Abraham es muy común y acertado. Usan la generosidad para evangelizar afuera y tienen 5 ancianos muriéndose dentro de la iglesia. O sea, ¿cómo? O sea, primero ayuda a lo de tu gente. Y por ende vas a salir y vas a darlo de una manera no evangelística, sino de una manera auténtica y de vida. Sí. Es decir, amando a tu prójimo, viviendo y simplemente aportando lo que te corresponde, lo que puede, lo que está dentro de tus posibilidades. Pero no, porque también caeríamos en un error de decir solamente que a los de la iglesia hay que ayudar, ¿va? No, sino que si ayudas a los de la iglesia, obviamente vas a ayudar a otra persona. O sea, no tienes... no debe de tener sello, ¿no? No, correcto. El distintivo como cristiano es el ser generosos, porque Dios es el que nos guía. Sí. Fíjate que a los galos o a los de Galacia, el apóstol Pablo dice, ayuden a todos, mayormente a los de la iglesia. Pero dice a todos. A todos. Entonces, yo creo que sí, tenemos que tener la generosidad, tenemos que compartir, tenemos que aprender a dar. O sea, creo que estos capítulos nos orientan en un sentido en que nos orientan en el sentido en ser generoso en compartir con el que no lo tiene, ser generoso en compartir con tu hermano que está batallando, ser generoso con las personas, sé generoso con los que te rodean, hazlo sabiamente, comparte de tal manera de que no desprotejas a tu familia, haz labor social, ama, ¿no? Y decía mi madre, en paz descanse, Dios la tenga en su santa gloria, decía, nadie puede amar, dice, muchos pueden dar sin amar, pero nadie puede amar sin dar.
Entonces, creo yo que la generosidad debe ser parte. Y matamos, ¿no? El capítulo, ya lo último son las salutaciones. Bueno, ¿seguimos entonces? Yo digo que ya para ¿Cuánto matar va en la carta, ¿Y cuánto va en Sí. A ver, ¿qué ¿Vamos nos bien? dice? ¿Qué nos dice nuestro productor? ¿Cuántos Sí. minutos llevamos? Ah, está bien, ya. Bueno, entonces vamos a darle. Dice, irá a vosotros, versículo 5, irá a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pero no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Les está, como quien dice, dando el itinerario, ¿no? De lo que él espera. Y realmente es el corazón de él querer estar ahí. No solamente de paso, sino de permanecer con ellos y afirmarlos en la doctrina. Continúo. Versículo 8 dice, pero estará en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Ahí qué onda? sigue ¿Verdad? leyendo Bueno. todo para que así... Bueno, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Hasta ahí está el itinerario, y luego ya vienen las salutaciones finales. Entonces, ¿quieres saber? Perdón, ya estoy como las niñas, ¿no? El micrófono acá. Pero- vamos. Ahí hay dos cosas importantes. Número uno, el apóstol Pablo dice que espera que ellos lo ayuden y lo encaminen. ¿Qué es encaminar? No es que lo tomen de la manita. No. No lo llevan hasta afuera de la No. ciudad y adiós. No, lo que Pablo está diciendo es una nueva ofrenda. Dos nuevas ofrendas. Una para él, para seguir en las misiones, y la otra es para Timoteo, para seguir en las misiones. Por eso digo que va en tenor. Primero es la ofrenda a los santos en el Jerusalén. sentido de ayudarlos en el altruismo económico, y ahora esta ofrenda que es en el sentido del impulso de la obra de Dios. Entonces yo creo que sin duda alguna también ese es un tema que nosotros tenemos que visualizar en este tema en general, en el eso, o sea, que cuando tú ves que tu pastor tiene proyectos que tienen que ver con el engrandecimiento de la obra, como tu posibilidad te lo permite, contribuye, ¿no? Encamínalo. Sea poco, sea mucho, va a beneficiar. Entonces el apóstol Pablo dice, espero que ustedes me ayuden a seguir hablando del evangelio a todo lugar. Entonces yo creo, por ejemplo, en el caso de Juan, es que yo le digo bonachón, pero Juan algunas veces nos pagó algunas horas en la radio. Entonces, ese es una generosidad, nació de él. Me dijo, pastor, me gusta que estén llevando el evangelio a todo lugar, me gusta eso, y sabe que le quiero dar lo de 1 hora. Y varias veces lo hizo. Entonces, hay personas, por ejemplo, en el caso de Ricardo, que viene a la casa y él puso los focos, él puso la escenografía, El set. todo lo que es el set, él nos ha ayudado y sin cobrarnos. Bueno, eso es ayudar a que el evangelio siga avanzando. O sea, Así es. no tan solo tiene que ver en un sentido económico, sino también tiene que especie. ver, puede ser así. En el caso, por ejemplo, de ustedes tres, que gastan este tiempo, invierten este tiempo en que el evangelio siga avanzando. Entonces, cada cosa que nosotros podamos hacer en pro del evangelio es excelente. O sea, y yo digo, y ese es el punto en el que el apóstol Pablo habla en esta carta, que ellos eran tan generosos con los falsos maestros, y a los que verdaderamente estaban enseñando el evangelio de Jesucristo eran bien tacaños. Entonces lo que le dice el apóstol Pablo, así como ustedes malgastaron ese dinero con los herejes y con los que mal enseñan, inviertan mejor con nosotros en llevar el evangelio, esta sana doctrina, a todo lugar. Entonces yo creo que también la iglesia tiene que tener ese corazón, ¿no? En este mundo o en
en este tiempo donde se mal enseña acerca de la economía, se seduce con la economía, tampoco caigamos en el extremo de que todos son malos. Sí habrá gente que está predicando la sana doctrina, bueno, en ellos sí tiene la oportunidad de invertir y de darles un empujoncito para que sigan llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y yo creo que en ese punto es muy interesante, ¿no? Así es. No sé, comadre, ¿sigues con el versículo 13? ¿Le vamos a seguir? Sí, ya, para que me lo acabes porque ya mi celular anda en sus últimas, pero si quieres le continúo. Ahí voy. Algo así bien planeado. No, Muy, es que ahorita lo vi que lo tenía Aquí abierto y está. ya no le quise Sí. decir, pero ya. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. ¿Le seguimos? Sí. No, o sea, esa parte es interesante. ¿Qué es lo que le dice? Actúen varonil, ¿qué es? Sean hombres, Maduros. sean firmes y ya no Bragados. dejen de fluctuar, maduren, actúen como personas, sean y todo lo que hagan que lleve la esencia. ¿Y de qué es lo que le viene hablando toda la carta del apóstol Pablo? Del amor. Así Y es. termina hablando en qué? Del amor. Todos Entonces, sean todo, hechos con amor. sean las lenguas, sea la profecía, sean la Santa Cena, sea la comunión con los hermanos, sea, el apóstol Pablo es una carta completa que me gustaría que a lo mejor que el siguiente capítulo hiciéramos una lluvia de comentarios Recopilación. de todos los mejores momentos de la primera carta a los Corintios y ver cómo toda la carta ya en un solo pensamiento reflexionar en que el apóstol Pablo lo que dice, se llenaron su corazón de egoísmo, llenaron su corazón de altivez, llenaron su corazón de todo lo perverso y creyeron seguir estar cerca de Dios, pero la realidad es que nunca han estado, porque el que está cerca de Dios desarrolla amor, número uno, por los que predican la palabra de Dios, número dos, desarrollan amor para con los que lo rodean, es decir, para la iglesia, número tres, participan en el servicio de la obra de Dios con amor. Y número 4 dice, ayudan a los santos con amor, pero también nos ayudan a los que llevamos el evangelio a todo lugar con amor. Entonces, termina el texto diciéndole, ojalá ustedes puedan experimentar la llenura del Espíritu Santo a través de su palabra, y eso lo que va a desarrollar en ustedes es amor y empatía. Y fíjate, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, o sea, fueron de los primeros conversos, ¿verdad? En Grecia. Dice, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acacio, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Así ¿Cómo así, no? Sí. Sí. Tal cual. Creo yo que eso, o sea, ¿cuántas personas debemos de aprender a seleccionar aún hasta nuestras amistades dentro de la iglesia, no? Así es. Entonces, estas personas que son generosas, que están al pendiente, que son cristianos, que son verdaderos, que aman la palabra, con eso júntate, ¿no? Así es. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Ese cierre pastoral, ¿no? Muy de Pablo. Y Pablo tenía su copista, es decir, le dictaba a alguien y alguien escribía. Pero esta salutación dice, esto yo lo escribí con mi mano. O sea, este es el sello de que esta carta es mía. Entonces, lo escribo
y hablándole que me gustaría que ustedes fueran la iglesia de Dios verdaderamente, y saben que muchos les saludan, muchos están observándoles y están pidiendo por ustedes que la palabra influya en ustedes, y yo como pastor me despido de ustedes diciéndoles que aun cuando ustedes me han maltratado cañón, yo les sigo amando porque ustedes son mis hijos, y me voy a morir amándoles, ¿no? Ese pastor, ¿no? Yo observo un anciano sentado con su papiro, escribiendo y diciéndole les amo, con una lagrimota en los ojos, diciéndole todo lo que les regañé y les dije hasta de que se van a morir, lo hice porque les amo, ¿no? Así es. Bueno, hemos llegado ya a la parte final de este episodio. De nuestro libro de Y también de la primera también. carta de Pablo a los Corintios. Y bueno, hemos llegado ha sido un largo viaje, pero el cual hemos disfrutado etapa por etapa, episodio por episodio. Y sin lugar a dudas ha traído ese refrigerio en nuestra vida, ese aprendizaje, esa concientización. Y bueno, los esperamos el próximo programa. Les pedimos que den me gusta, compartan. Con el Y resumen, ¿verdad, compadre? ¿Perdón? El resumen. Un resumen estaría Dice bien. el pastor Buena que idea, el me resumen. pareció bien. Anda con tu micrófono. Una remembranza de todo lo que vimos, Sí. y hacia dónde nos lleva el apóstol Pablo realmente. Los puntos así, los Medulares. los highlights, o no sé cómo les dicen, los Sí. No me hagas con puntos tus- más, es que con tu lenguaje So, inglés te hecho, no, los sí. Me hiciste recordar a un filósofo que sigo, que de repente avienta sus frases en inglés. Tengo que ponerle pausa. Muy a malo buscarlo, el a ver mío, qué es dice. muy malo el mío, Sí. por cierto, va muy mal el inglés, pero bueno, yo creo que sí vamos a hacer algo así, me pareció muy buena idea. Y bueno, los esperamos el próximo programa. Les mandamos un fuerte abrazo y todo esto es para ustedes. Saludos. Adiós.